Israel. He recibido de Jesús Sánchez este estudio sobre la segunda venida de Jesús, que sostiene que Jesús se reencarnará en un ser humano en su segunda venida, por lo que ya debe estar entre nosotros y además en España. No creo esta afirmación, pero he aprovechado este estudio para entender algo importante. Los judíos se piensan que son el pueblo elegido de Dios, que son Israel, y no es así. Son los que tienen fe en Jesús el pueblo elegido de Dios. Leamos. De este modo Jesús habló como si el Señor fuera a venir muy pronto. Esto alentaba a sus discípulos tanto que incluso bajo la opresión del Imperio Romano y la persecución del judaísmo estaban todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:14. Y entonces pudieron fundar la primitiva iglesia cristiana. Todo por la ardiente esperanza en la segunda llegada, que ellos pensaban que era inminente. También con el fin de estimular y alentar a los santos que se hallaban bajo intensas tribulaciones, Jesús les dijo que vendría sobre las nubes del cielo con el poder y la gloria de Dios, al son de la trompeta del arcángel, y que realizaría todas las cosas con la rapidez de un relámpago. Los elegidos de Dios, Israel, significa entonces el pueblo de Dios que ha triunfado por la fe, y no se refiere necesariamente a los descendientes de Jacob. Por eso Juan Bautista dijo a los judíos: no os contentéis con decir en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham, porque os digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham. Mateo 3:9. Pablo dijo: pues no está en el exterior el ser judío, ni es circuncisión la externa, la de la carne. El verdadero judío lo es en el interior, y la verdadera circuncisión la del corazón, según el Espíritu, y no según la letra. Romanos 2:28-29. Nuevamente testificó diciendo: no todos los descendientes de Israel son Israel. Romanos 9:6. Estas eran palabras de Pablo, y las dijo para reprender a los judíos que estaban orgullosos de ser la nación escogida, simplemente porque eran descendientes directos de Abraham, aunque no vivían de acuerdo con la voluntad de Dios. Por lo tanto, se puede decir que los descendientes de Jacob eran el pueblo escogido de Israel en el tiempo de su partida de Egipto, pero dejaron de ser Israel cuando se rebelaron contra Dios en el desierto. Por consiguiente, Dios los abandonó y todos perecieron en el desierto, y Dios condujo a Canaán solo a sus descendientes, los que siguieron a Moisés, como el verdadero Israel. De los descendientes que entraron en el país de Canaán, los del reino del norte, que consistía de las 10 tribus que se rebelaron contra Dios, perecieron porque dejaron de ser la nación escogida de Israel. Solo el reino sur de Judá, que se componía de las 2 tribus que siguieron la voluntad de Dios, pudo, como el verdadero pueblo escogido de Israel, recibir a Jesús. Sin embargo, este pueblo judío también perdió completamente su calificación como pueblo escogido cuando crucificó a Jesús. ¿Cuál fue entonces el pueblo escogido de Israel después de la muerte de Jesús en la cruz? Fueron los fervientes cristianos que, tomando posesión de la fe de Abraham, heredaron la misión de que sus descendientes directos fracasaron en llevar a cabo. Por consiguiente, la Biblia aclara que el centro de la providencia de Dios para la restauración ha sido trasladado de los israelitas a los gentiles. Hechos 13:46. Diciendo: su caída, la de los judíos, ha traído la salvación a los gentiles para llenarlos de celos. Romanos 11:11. Por esto podemos comprender que el pueblo escogido de Israel, que debe establecer el fundamento para el Mesías de la segunda llegada, no son los descendientes directos de Abraham, sino los fervientes cristianos que han heredado la fe de Abraham. Jesús dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y prudentes, y se las has revelado a pequeños. Mateo 11:25. Por esto Jesús se lamentaba de la ignorancia espiritual de los líderes del judaísmo, y al mismo tiempo agradecía a Dios por derramar gracia, revelando cosas celestiales a los creyentes de aquel tiempo, que eran inocentes como niños, aunque no instruidos. Tenemos el hecho de que el cristianismo de hoy en día, al igual que el judaísmo en el tiempo de Jesús, está apegado a la autoridad y a los ritos de la Iglesia, mientras que el contenido interno está corrompido.
La clase dirigente del pueblo, los jefes de los sacerdotes y los rabinos de los días de Jesús, esclavos de los principios convencionales de la ley mosaica, estaban todos corrompidos en sus vidas espirituales. Por consiguiente, las personas cuanto más conscientes eran en su fe, más deseaban calmar su sed espiritual siguiendo a Jesús, que era señalado como un hereje en aquel tiempo. Del mismo modo, la clase dirigente del cristianismo de hoy en día, incluyendo a sacerdotes y ministros, es esclava de los ritos y autoridad tradicionales de la Iglesia y está volviéndose cada día más oscura espiritualmente. Por ello, la situación actual de hoy en día es que los fervientes cristianos están vagando en las montañas y llanuras espirituales en busca de nuevos líderes y verdaderos caminos para experimentar la luz interior de la fe, dejando a un lado las circunstancias externas. Dios no puede revelar el mensaje de la segunda llegada a los cristianos de hoy, que están manteniendo ciegamente una actitud convencional de fe, sino más bien a los seglares, a los paganos, que son tenidos por gentiles, y a los hombres sin ninguna fe religiosa, pero con buena conciencia. Los que aceptaron el Evangelio de Jesús no fueron las clases dirigentes del judaísmo, que se llamaban a sí mismos los elegidos de Dios, sino gente de las clases más bajas y gentiles. Similarmente, en la segunda llegada, los seglares o no cristianos pueden ser los primeros en aceptar las palabras del Señor, antes que las clases dirigentes del cristianismo, que se consideran a sí mismos el pueblo elegido. Por esto, Jesús, lamentándose, dijo que aquellos que gozarían del banquete de bodas que él prepararía no serían los invitados, sino los llamados casualmente de la calle. Mateo 22, 8 y 10. Innumerables cristianos de hoy en día están precipitándose en el camino que ellos piensan que les llevará al reino de los cielos. Sin embargo, este mismo camino puede llevarlos al infierno. Por consiguiente, Jesús dijo una vez que el Señor se vería obligado en los últimos días a rechazar a muchos santos, a quienes, aun teniendo una fe tan fuerte como para arrojar demonios y hacer grandes obras en su nombre, les diría: jamás os conocí, apartaros de mí, agentes de iniquidad. Mateo 7:23. Hasta aquí el estudio. Jesús les dirá a todos los que siguen en la Iglesia Católica y adoran a su Juan Pablo II resucitado, la bestia 666, jamás os conocí, apartaros de mí, agentes de iniquidad. Y tal como dice este estudio, los católicos no saldrán de sus ritos y creencias y de su autoridad. No admitirán nunca la profecía del fin del mundo de Jesús. Es evidente que los que tenemos fe en Jesús somos el pueblo de Dios, Israel. Otra cosa es que en Jerusalén se produzca la última batalla del fin del mundo, la del Armagedón, y que la bestia vaya a sentarse en el templo de Salomón en Jerusalén, en Israel. La nación de Israel se ha apropiado del nombre de los hijos de Dios, pero los hijos de Dios llevan a Jesús en el corazón. Este es su templo, y los que seguimos a Jesús somos la familia del Jesús vivo, su Israel. No tiene nada que ver con la nación de Israel, aunque los judíos se lo crean. Es muy fácil de entender. Hay dos Jesús, el que vive y está en este canal con José, y todos los que veis estos vídeos, y el Jesús muerto de la Iglesia Católica. El Jesús muerto no dice nada. Hace 2000 años que está torcido y roto. El mundo se ha olvidado de él. Por eso el mundo va como va. Acompaña a la Iglesia Católica, que cree tener la marca Jesús, cuando la marca Jesús no tiene patente ni propietario. Es como la marca Israel. Es universal. Pertenece a toda la humanidad. Ha permitido en el seno de la Iglesia Católica que se instalaran los masones, los del Opus Dei, y los jesuitas, y los Illuminati, a cada cual peor, y también los pederastas. Ha permitido empañar la imagen de la Iglesia Católica, de modo que si le preguntas a un joven español por un sacerdote le viene a la cabeza la pederastia, porque lo ve en televisión. Hablan de pederastia cuando se refieren a la Iglesia Católica en las noticias. Cuando aparezca su San Juan Pablo II y diga que es Dios, todos los fieles y los curas lo van a creer, y le adorarán y se condenarán. No se salvará ni uno. El Jesús muerto y torcido ha permitido que nuestro mundo llegue a las más altas cotas de miseria, como decía el gran Groucho Marx, y ha permitido que los poderosos de este mundo machaquen a los pobres y a los humildes, que son los que van a heredar la tierra, junto a los que elijamos al Señor Jesús. El Jesús muerto y torcido ha permitido que este mundo sea ya como Sodoma y Gomorra, un gran vertedero de miserias humanas, un gran desastre que no tiene arreglo. Se podría arreglar, pero habría que eliminar el germen del mal de alguna manera, y el mal tiene el poder.
No puede ser. Por eso Jesús no vendrá como un humano en carne y hueso. Ya lo mataron una vez y ya es suficiente. Desde hace unos días ha llegado el Jesús vivo y llega a través de José y de estos vídeos. No se pueden desmontar tampoco ningún vídeo. Son el aviso de Jesús para la humanidad que no oye. Por eso os digo que estos vídeos son para los que seguimos a Jesús vivo, porque llega su hora. Llega la hora de la purificación. Quien no esté purificado en cuerpo y alma no verá a Jesús, no irá con él. Tenéis que hacer un examen rápido de conciencia y preguntaros, ¿está mi corazón purificado para albergar a Jesús? ¿Es digno de él? Esta es la gran pregunta. Muchos queréis sentir a Jesús con vosotros. Jesús está con vosotros ahora. La pregunta es, ¿eres digno de albergarlo en tu corazón? Si la respuesta es sí, lo debes sentir viendo este vídeo. Debes sentir algo, que Jesús está detrás de ti, que te protege, que te ama, que te quiere salvar. Si lo sientes, entenderás que Jesús está aquí, en este canal del Secreto de las Estrellas, en el Secreto de las Estrellas de WordPress.com y en el libro El Secreto de las Estrellas de Manuel Iturriaga, que nos muestra cómo será el fin del mundo, con las batallas, el cisma de la Iglesia y mucho más. Lo podéis encontrar entrando en la web www.lasguerrasmesiánicas.com. También están mis libros ahí porque no están en librerías. Estoy solo contra el mundo, como Jesús hace 2000 años. Solo os tengo a vosotros y a mis libros. Claro, y a Jesús conmigo. Vosotros sois los que veis estos vídeos y entendéis que este es el canal de Jesús. Somos una pequeña familia que va creciendo cada día. Somos también Israel, el pueblo elegido de Dios. Jesús vivo me ha dado el don de la profecía y de la palabra, y solo eso. No me ha dado poderes, y me hubiera encantado que Jesús me hubiera dado poderes para cambiar el tiempo, el clima, y hacerlo todavía más severo para que el mundo entienda que esta profecía del fin del mundo va en serio, no es mentira, es cierta y es alarmante. Solo tengo la palabra, a Jesús, mis libros y a vosotros los que miráis estos vídeos. Y entendéis que el fin del mundo está cerca, que Dios va a reunir a su pueblo, Israel, en un gran ovni, la Nueva Jerusalén, donde iremos los que hayamos superado la prueba de la bestia 666 y no la hayamos adorado ni llevemos su marca. Una ciudad de 2160 kilómetros de lado en forma de cubo, con todos los lados iguales, 3 entradas, 3 puertas en cada lado, de los 4 lados, con un gran diamante en cada puerta, y en cada puerta el nombre de cada uno de los apóstoles del Señor. La ciudad es de oro macizo y piedras preciosas, y desde ahí veremos cómo Dios destruye el planeta Tierra y lo sustituye por otro, donde seremos dejados por el ovni y viviremos 1000 años con Jesús. Esto es la primera resurrección. Tengo que acabar el vídeo, y veo que me falta tiempo de contaros muchas más cosas. Antes de la aparición de Juan Pablo II, recordad que el mundo se acaba 7 años después de su resurrección. Y otro día hablaremos de Judas. Su nombre está en la Nueva Jerusalén. Cada puerta tiene el nombre de un apóstol, hasta 12 puertas, y una pone Judas. ¿Por qué? Porque Judas fue el discípulo más amado de Jesús, y él el que llevaba las cuentas, como yo. Y la historia lo ha tratado de traidor. Otro engaño más. Somos Israel, el pueblo elegido del Señor. Si no te purificas, no puedes ver al Señor Jesús. Cristo viene pronto. Nadie verá al Señor sin santidad. José, 14 de febrero de 2018, 2263 palabras. Que Dios os bendiga y que Jesús os escoja entre los salvos.